Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que marcan una significativa variante en cuanto a un tema que ha sido recurrente en los últimos días y que por lo visto nos va a acompañar porque hay que extrapolar permanentemente las consecuencias del mismo. Me refiero, obviamente, y para variar, a la crisis económica por la que la pasa Europa, que nos vendían como paradigma del buen manejo económico, de la aplicación muy funcional de la teoría neoliberal, y donde desde luego la justicia social quedó relegada ante los intereses de los políticos y o los hombres de empresa. El resultado está a la vista. Control de daños es lo que están haciendo los que se consideran ahora no solo, por ejemplo, Sarkozy y los demás miembros de la OTAN como titulares del intento de cambiar el mapa geopolítico, como la aventura de la invasión a Libia, como lo que están preparando para Siria, sino que ahora el problema es que hacen agua en casa y ya están muy por encima de la línea de flotación. Por lo tanto, el señor Sarkozy pretendió ser protagonista de una minicumbre a la que invitó a la señora Merkel y al nuevo tecnócrata que gobierna Italia con un estilo absolutamente diferente al del Cavalieri. Ahora es el profesore Monti. Y lo hizo significativamente en Estrasburgo, esta zona de Rin del Sur, que en el siglo XIX pertenecía a Alemania, donde hay una gran universidad, por cierto, y mucha historia. Ha estado cambiando de nacionalidad al compás de las guerras y los eventos históricos entre Francia y Alemania. Pero aquí se enfrentaron, y vaya que se enfrentaron, aunque con silenciador, diferentes tendencias. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Por supuesto, el protagonismo lo quería Sarkozy, pero la señora Merkel, con su sobrio estilo, fue la que puso los puntos sobre las IES. Y, para variar, el representante de Italia ahora es un tecnócrata de altos calibres, que hizo un papel muy elegante. Pero comencemos por la verdadera situación de crisis de la que hablaba al comienzo. Esto es Lisboa, y todo el mundo está en huelga. Y además, las calificadoras de riesgo, como Fitch, han dicho que han pasado a ser bonos basura los de la deuda de Europa. La gente está aterrizando en la realidad. No espero às 7h30 e não vou estar. Não sei a que hora que vou lá chegar. Carlos Jorge dice, necesito ir a trabajar, y desde que no hay trenes, la gente está aquí esperando a ver cómo hace para ir a cumplir con sus funciones diarias. Pero la realidad es que el que no tiene transporte propio, bueno, yo no sé cómo voy a llegar hoy. Los periódicos, como siempre, son el termómetro y dice, Pasos conviene y convence a los ministros. La huelga de hoy no va a surtir efecto, dicen los periódicos que apoyan al gobierno. Pues parece que sí lo surtió, y vaya cómo. Y de todas maneras, los pasajeros se vieron afectados no solo en el ámbito del transporte local, sino muchos que estaban preparándose para hacer vuelos internacionales se quedaron en tierra. Y ni decirse que tampoco funcionaron los puertos. Cancelado, cancelado y cancelado era lo que se veía a toda hora en cualquiera que intentaba ingenuamente tomar un avión en cualquier dirección. Y por lo que respecta a Fitch, decidió rebajar la calificación de Portugal a bono basura. La calificación BB+ es el primer escalón de los denominados bonos basuras, perdiendo el grado de inversión y pasando a lo que los tecnócratas llaman grado de especulación, por lo tanto de mayor riesgo. Además, la agencia redujo sus previsiones de crecimiento para el país, dado que empeoró el panorama europeo en general, y ahora esperan que haya una contracción del 3% en la economía portuguesa para el 2012. My relatives will be waiting for me at the airport. I was very anxious to get home, and right now I have to just postpone it. And also I have a seminar that I was going to attend. Intentaba ir a casa a ver mis parientes y ahora he tenido que posponer todos los planes porque evidentemente con este estado no sabemos cuándo habrá el vuelo que nos corresponderá
a cambio del que perdimos. Es una situación muy difícil. Mientras tanto, los profesionales del aire se toman esto con una sonrisa y saben que hay que acostumbrarse en el panorama europeo crítico y de frecuentes huelgas, la realidad. Pero la realidad está en la calle. Y la troika la queremos fuera de Portugal, dicen los sindicalistas. Una colosal huelga general, dicen otros. Y uno de los que estaban, Cavallo, la troika, nada de troika aquí. La troika se refiere al Banco Central Europeo, a los elementos económicos de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ahí decían al compás de los tambores, FMI fuera de aquí, FMI fuera de aquí. Os públicos ainda tinham subsídio de férias e subsídio de Natal garantidos. Esta dama decía, hasta ahora habíamos tenido algunas garantías, pero de pronto nos encontramos con que todo se ha venido abajo. No hay transporte, no hay servicios de salud, hay cortes en todo eso, incluyendo la educación, y estamos en una situación realmente difícil. Esto lo dice todo, ¿no? Estamos recorriendo el camino del Calvario. Otro de los que protestaba en Lisboa y otras ciudades decía, tenemos la impresión de que hemos llegado a una vida mucho más dura que la previa generación. No es que cada generación va a vivir mejor que la otra, nosotros no vamos a poder vivir como la generación de nuestros padres. Y pienso que esto no da señales de mejorar y nadie debería quedarse tranquilo y callado. Aquí alguien se llevó un golpe, otros tuvieron los efectos de alguna gaseada. Los trabajadores detuvieron el transporte público y muchas fábricas en Portugal. Las condiciones de rescate de 78.000 millones de euros diseñadas para mantener el país a flote y ayudar a estar en la zona euro no son suficientes. Miles de personas en Lisboa, muchos gritando España, Grecia, Irlanda y Portugal, nuestra lucha es internacional. Queremos que paguen los banqueros, no nuestra generación, que ni siquiera podrá tener las mismas facilidades que tuvieron la de nuestros padres, dice este caballero. Y ya viene la tercera en hombros de él, ¿no? Bueno, la situación es suficientemente complicada como para que toda la zona euro se lo tome muy en serio, porque esto es un efecto en cadena. Y hablando de Irlanda, y hablando de España, y hablando de Italia, y ahora Portugal, que parecía manejar y capear el temporal con medidas oportunas, y un parlamento que ha tomado las cosas más en serio que otros, la realidad pública es esta. La temperatura política y económica está en la calle. El costo social de los paquetazos neoliberales lo estamos viendo ahí. Y este era un país donde se vivía confortable y tranquilamente. Como siempre, sufren los trabajadores, los jubilados y los jóvenes que no ven posibilidades aún con un título universitario o equivalente bajo el brazo, porque los recortes ya se hacen sentir y se anuncian en el área de educación, de salud, y la contracción les hace pensar que no tendrán puestos de trabajo como los tuvieron sus padres, que habían vivido un poco mejor que sus abuelos. Ahora los nietos no podrán vivir mejor que sus padres. Mientras esto ocurría en la calle y demostraba el estado de ánimo de los trabajadores y los estudiantes de Portugal, el desempleo va a llegar casi al 13%, peor desde 1980. Miles de personas manifestaban en Lisboa gritando, como les dije, España, Grecia, Irlanda, Portugal. Nuestra lucha es internacional. Las rimas se han puesto a la orden del día y la gente se ha vuelto creativa. Que paguen los banqueros, repetían.
Todos los aviones se quedaron en tierra, no hubo violencia, los servicios mínimos por orden judicial, pero esto es un país de 11 millones de personas que ha sufrido un día tremendo. Mientras tanto, en Bruselas, en el ámbito de la Comisión Europea, se dice que peligra la zona del euro. Y un tecnócrata portugués como José Manuel Barroso, el hombre de la Comisión Europea, salió a cargar contra Merkel hablando de eurobonos, acosado por sus críticos más europeístas que recientemente le amenazaron con una moción de censura en la Eurocámara. José Manuel Durão Barroso decidió ayer vetar, o al menos desafiar, el veto alemán a la creación de bonos de deuda europea. Él dijo que era necesario en este momento de emergencia crear ciertos bonos que ayudaran en esta situación de deuda en la que están involucrados la mayoría de los países de Europa. Tenemos no solo el derecho, sino la obligación de producir análisis racionales y objetivos, dijo. Y reivindicó frente a ideas procedentes de países como Alemania, que en el pasado han sido, según dijo textualmente, extremadamente negativas, aumentando la falta de confianza y creando confusión. Nuestra intención ahora no es ir contra nadie, especialmente no contra el Estado miembro, que es la mayor economía de la Unión Europea, dijo, refiriéndose a Alemania, pero sin nombrarla. No es apropiado decir desde el principio que no se puede llevar a cabo un debate, aunque sea el de los eurobonos. Barroso recordó que Alemania ha ido aceptando a contracorriente propuestas como la de rescatar a Grecia, rescatar a Irlanda, rescatar a Portugal y crear un fondo europeo para ese fin o permitirle comprar deuda a los bancos. Y agregó textualmente, los países miembros, iba respondiendo así a las preguntas que le hacían, acordaron cosas que habían prometido no hacer jamás, recordando a Merkel. Realidad, hay que tener en cuenta la realidad, porque la realidad es una gran maestra. Tiro por elevación a Merkel, pero la respuesta de Merkel no tardaría en llegar. El documento presentado por Barroso consiste en una relación de 3 opciones posibles que se someterán al previsible largo periodo de consultas comunitarias, por lo que no es sino el inicio de un gran, doloroso y realista debate sobre esta triste situación que amenaza a toda Europa. Si Barroso hizo la propuesta es porque ya hay un buen número de países que persiguen la idea. Italia, España, Bélgica, Luxemburgo, Portugal y discretamente Francia, que ha jugado a 2 aguas, pero al final tuvo que entrar por el aro de Merkel, con charcos incluidos. Según algunos analistas, también ha influido la presión cada vez más creciente de los descontentos dentro de la Eurocámara, con la pasividad del Ejecutivo Comunitario ante lo que llaman el eje franco-alemán, donde en realidad la locomotora es Alemania y Sarkozy trata de demostrar que no se ha quedado detrás de las iniciativas. Y bueno, estaban tratando de hablar de la creación de eurobonos o bonos europeos de estabilidad. Aquí estaban todos los más densamente representantes de la conducción económica europea. Pero Barroso, aún con Catherine Ashton, no presentaba ninguna seguridad de que su iniciativa fuera a salir adelante. La realidad, y en contra de esto, se jugó en Estrasburgo, en esta conferencia cumbre, donde en el edificio de la prefectura del Bajo Rin aparece Angela Merkel, quien antes de venir a esta mini cumbre había dicho ante el Bundestag, el Parlamento alemán, que encontraba extraordinariamente inapropiado una significativa variante en cuanto a un tema que ha sido recurrente en los últimos días y que por lo visto nos va a acompañar porque hay que extrapolar permanentemente las consecuencias del mismo. Me refiero, obviamente, y para variar, a la crisis económica por la que la pasa Europa, que nos vendían como paradigma Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial,
donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Ella ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que marcan del buen manejo económico, de la aplicación muy funcional de la teoría neoliberal y donde, desde luego, la justicia social quedó relegada ante los intereses de los políticos y o los hombres de empresa. El resultado está a la vista. Control de daños es lo que están haciendo los que se consideran ahora no solo, por ejemplo, Sarkozy y los demás miembros de la OTAN como titulares del intento de cambiar el mapa geopolítico, como la aventura de la invasión a Libia, como lo que están preparando para Siria, sino que ahora el problema es que hacen agua en casa y ya están muy por encima